El pasado 24 de agosto se cumplieron 30 años de la jura de la reforma de la Constitución del 94, y este fue un hecho importante en la vida institucional de la Argentina y que tuvo, por supuesto, su aporte a la vida democrática y algunas cuestiones pendientes que todavía no logran encauzarse o implementarse. Quisimos poner en valor en el programa de hoy este hecho tan importante para la historia de la Argentina, nada más y nada menos, por un lado, con nuestro columnista habitual, Roberto Cornet, quien fue convencional constituyente precisamente en el 94, y con el doctor Jorge Gentile, destacado abogado constitucionalista, docente universitario. Nos damos el lujo de poder tocar este tema entre los tres, con quienes saben realmente. ¿Cómo está, Jorge? Un gusto. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Muy bien. Un placer. Jorge, una pregunta para arrancar. ¿Qué saldo ves vos de la reforma constitucional del 94? Bueno, lo primero que tengo que decir que es muy importante, que estamos cumpliendo 30 años de la reforma de la Constitución más antigua de América, después de la norteamericana, que fue en 1787. Digamos, la nuestra, ¿no es cierto?, es la más antigua, y fue reformada a final del siglo pasado, en el año 94, luego de 5 golpes de Estado que hubo en el siglo pasado, que significaron, ¿no es cierto?, 23 años, 2 meses y 18 días con gobiernos militares. Hoy también estamos cumpliendo los 40 años de la restitución de la democracia. Así es. En consecuencia, yo diría, ¿no es cierto?, más allá de todos los problemas que vos ya has planteado en otro momento, que la Argentina está mucho mejor que Venezuela, ¿no es cierto?, que hoy día, digamos, no pueden reconocer el resultado de la elección, de lo que ha votado el pueblo, y además hoy, ¿no es cierto?, están sin electricidad en casi todo el país. Desde esta madrugada. O sea que, y tienen casi 8 millones de personas, digamos, exiliadas, ¿no es cierto? Y bueno, y mejor que Ucrania, ¿no es cierto?, mejor que Medio Oriente, ¿no es cierto?, donde incluso tenemos el peligro de la bomba atómica. Así estamos en la gloria, ¿no es cierto? Así es. Porque, digamos, no nos olvidemos que estos valores que tiene la Argentina son muy importantes. Ahora, esto no significa que uno no sea crítico, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió en esa reforma. Hubo cosas buenas, hubo cosas malas, y hubo omisiones que, digamos, justificarían incluso una reforma en un siglo donde los cambios han sido drásticos en todo punto de vista. Y que, por supuesto, los constituyentes no pudieron saber, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, o de que no hay más teléfono fijo y que el celular, todo ese tipo de cosas que tenemos ahora. En consecuencia, digamos, podemos comenzar, por ejemplo, reconociendo que se amplió, ¿no es cierto?, el reconocimiento de los derechos humanos en el texto de la Constitución, ¿no es cierto? Y esto ha sido un progreso importante, por lo menos para esa etapa. Recordemos que la Constitución se puede sintetizar en 7 palabras que están en el preámbulo de la Constitución. Es cuando invoca la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. La razón, que es la verdad, y la justicia, que es dar a cada uno lo suyo, es la esencia de la Constitución. Y en consecuencia... Alfonsín hacía del preámbulo su catecismo, ¿te acuerdas? Así es. Y digamos, y no haría falta las 100 palabras del preámbulo, sino estas 7 palabras para decir realmente lo que realmente... Y esto es importante decirlo, porque los derechos, en realidad, vienen con la persona humana, ¿no es cierto? Dios cuando nos ha hecho como persona, ¿no es cierto?, nos ha, digamos, facultado, ¿no es cierto?, para saber convivir con otras personas. Y el convivir con otras personas significa dar a cada uno lo suyo. O sea, por eso yo no te puedo golpear, no te puedo robar, no te puedo insultar, ¿no es cierto? ¿Por qué motivo? Bueno, por esto. Y hay derechos que van apareciendo con motivo de las circunstancias. Por ejemplo, nosotros cuando hemos estudiado en la universidad o como hemos sido legisladores, no sabíamos, ¿no es cierto?, qué era, ¿no es cierto?, los derechos ambientales, ¿no es cierto?, o los derechos del consumidor, ¿no es cierto? Y todo eso se fue incorporando al texto de la Constitución y bueno, eso fue un aspecto positivo, ¿no es cierto? Y, digamos, junto con esto, que sería el aspecto positivo en general,
También hubo cosas de carácter institucional, como por ejemplo el presidente, a partir de esa reforma, comenzó a ser elegido directamente por el pueblo. Sí. O sea, no había electores, como antes se elegía un elector para que el elector eligiera el presidente. Por ejemplo, ¿no es cierto? Y perdón, en Sí. ese punto, vos como gran profesor de Derecho Constitucional, ¿hubiera sido mejor dejar la elección indirecta para presidente o hacerla como es hoy? No, yo creo que es mejor que sea directo, incluso porque el tema de la relación entre las provincias y Buenos Aires, ¿no es cierto?, trae muchos problemas, ¿no es cierto? Como esto que estamos viendo del tránsito, ¿no es cierto? O sea, Sí. usted toma en Buenos Aires, digamos, un ómnibus, ¿no es cierto?, y por 300 pesos, ¿no es cierto?, Claro. viaja acá. En el interior, ¿no es cierto?, tiene que pagar casi 2.000 pesos. Así es. Y le pregunto a los dos, yendo un poco a la figura presidencial, ¿no? Uno de los objetivos que planteaba la reforma era limitar un poco lo que Antonio María Hernández muchas veces mencionaba acá, también como mencionaba constituyente, el hiperpresidencialismo, la figura. Sí, pero del se hizo presidente. exactamente todo lo contrario. Claro, por eso la jefatura de gabinete no terminó cumpliendo ese rol. No, y después, oiga, lo más grave de todo, ¿no es cierto?, el móvil principal de la reforma fue el tema de la reelección presidencial del claro. presidente Menem. Como fue en Córdoba. O sea, del mismo. ¿Se da cuenta de lo que pasó en Córdoba con Angelo? Y miren cómo terminaron, ¿no es cierto?, ambos. Sí. Y los que intentaron antes y después hacer lo mismo. Perón, ¿no es cierto?, hizo reformar la Constitución sin tener la mayoría que correspondía en el Congreso, ¿no es cierto?, y permitió la reelección y bueno, terminó su mandato con un conflicto con las Fuerzas Armadas, que era, en definitiva, era militar. Exactamente. Y había sido vicepresidente del gobierno Militar, del militar 43. anterior, del 43. O sea que le fue mal, ¿no es cierto? Así como le ha ido mal, ¿no es cierto?, a Angelo, ¿no es cierto?, en Córdoba, ¿no es cierto?, que tuvo 3 mandatos, ¿no es cierto?, y que terminó con un juicio, ¿no es cierto?, donde lo declararon inocente por la duda que no tenía, ¿no es cierto?, la población por la corrupción que hubo durante su gobierno, ¿no es cierto? En consecuencia, ese es el problema más grave que tiene el país y tenemos algunos ejemplos realmente muy dolorosos, ¿no es cierto?, que es lo que pasa en Formosa. Bueno, en Formosa, eso el actual gobernador, Infran, ¿no es cierto?, está en el gobierno primero como vicegobernador desde el año 87 hasta el 95. Y desde el 95 hasta acá sigue siendo gobernador. Yo cuando era constituyente lo tenía sentado atrás a él y al que era gobernador que se llamaba Floro Bogado. Sí, sí, sí. Desde entonces hasta hoy está Infran. Ahora te pregunto, he oído por ahí de que alguien ha cuestionado la reelección indefinida de Infran y que eso estaría en vista de la Corte. Sí, sí. Bueno, ¿Vos qué crees? De todas maneras, digamos, lo que dice el texto de la Constitución de Formosa, ¿no es cierto?, es que lo admite, ¿no es cierto? Así como se ha admitido, ¿no es cierto?, con motivo de la reforma del 95, esto que estamos hablando, admitir que haya 2 periodos, no de 6 años, sino de 4, ¿no es cierto?, y que sea repetido. Pero eso también ha fracasado, ¿te das cuenta? Porque Perón primero fue vicepresidente 1 año, ¿no es cierto?, del gobierno de facto, después fue 6 años, 6 años. Y después tuvo 3 porque los 6 no los pudo cumplir porque tuvo un golpe de Estado, ¿no es cierto? Bueno, ha pasado de lo mismo, ¿no es cierto?, con el caso del gobierno de Menem, que terminó muy mal el segundo mandato, ¿no es cierto? Recordemos que incluso perdió la elección de la Rúa, ¿no es cierto? De la Rúa también terminó mal, en fin. Y después, ¿no es cierto?, lo de Cristina. Cristina tuvo 2 periodos y en el segundo periodo, cuando terminó el segundo periodo, perdió la elección. Sí. El presidente era candidato, era Scioli. Así es. Que es un hombre que está en todos los gobiernos, en todos los partidos, pero en definitiva creo que la única vez que perdió fue ahí. Y tampoco, yendo a lo electoral, logró avanzar en temas electorales, como la boleta única, por ejemplo. Exactamente. Bueno, eso es una de las cosas pendientes. Acá tenemos un montón de cosas pendientes y cosas que se hicieron mal. Por ejemplo, haber creado, ¿no es cierto?, cambiar lo que se llamaba Tribunal de Cuentas, lo que llamamos en la provincia de Tribunal de Cuentas, por una Auditoría General de la Nación con 7 miembros. Nosotros teníamos en nuestro proyecto, cuando fuimos candidatos, cuando fuimos legisladores, de que hubiera
una Contraloría General, como hay en casi todos los países de América, que tiene un solo miembro. Un contralor. Un contralor, ¿de acuerdo? Bueno, acá han puesto 7, con el presidente que es un opositor, pero en definitiva, digamos, es para jubilar a los legisladores, ¿de acuerdo? Así como el jefe de gabinete, que tendría que ser, ¿no es cierto?, el que le limite el poder al presidente y en definitiva termina siendo un secretario del presidente, Claro, y que termina, ¿no es cierto?, sin ir al Congreso, como le dice la Constitución, todos los meses. No cumple ninguno. No cumple con ningún requisito. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, no tenemos defensor del pueblo hace Claro, más de sí, 13 años. Sí, como 15 años. Otra cosa que se creó bien, pero que no se cumple. No se implementó. No tenemos Procurador General de la Nación, ¿no es cierto?, que es el cargo, como debería el fiscal de la Corte Suprema. En fin. Y después el tema de la coparticipación de los fondos. Y la coparticipación federal, ¿no es cierto? Y además, no solamente la reelección para el Poder Ejecutivo, sino también se autorizó a que dicte leyes, que llaman DNU. DNU. Claro. Y ya se han dictado, desde los 95 hasta ahora, más de 1000. Y brevemente, ya tenemos poco tiempo, ¿por qué consideran ustedes que no se lograron esos objetivos en todo este tiempo, en estos aspectos que estamos mencionando? Y ni hablemos de la situación de precariedad y pobreza que tenemos en la Argentina y demás. Todo esto que estamos hablando, que no fueron objetivos que se lograron, ¿por qué? Bueno, yo creo que el país tiene socialmente una crisis mucho más grande y que tiene que ver fundamentalmente con el tema de la educación, ¿no es cierto? Sí. O sea, hoy día hay que formar líderes, ¿no es Así cierto? es. En el caso de Francia, ¿no es cierto?, cuando estuvo de Gaulle en la década del 40, creó la escuela. La Escuela Nacional de Administración. Y Brasil le copió, ¿no es cierto?, con la Fundación Getúlio Vargas. Bueno, acá en la Argentina todavía no tenemos una formación de líderes, que no son solamente líderes políticos. Comencemos por los líderes de la familia, comencemos por los líderes de las instituciones sociales, los sindicatos, etcétera, etcétera. Y tenemos que formar dirigentes, y más formarlo para un mundo muy distinto al que teníamos en el siglo pasado. Sí. Y además hoy estamos hablando de una calidad institucional baja, como lo mencionaba usted, Roberto, en su muy baja, donde la discusión es muy es que el elemento humano, muy pobre. El problema de las listas. Por eso yo creo que hay que hacer mucha docencia antes de una elección, como dice Jorge. Porque si no, esas diputadas que no sabía quién era Actis, la que ayer vi en una comisión del Congreso, que le gritaba a otra, pero es de no creer, sos una rubia desteñida, una porquería. No, y ¿Qué lenguaje? Personal y no hemos tenido de ideas. Esta interpelación que se le ha hecho a este candidato a la Corte, el hijo, ¿no es cierto? Y es lamentable, incluso las cosas que se le preguntan, ¿viste? Sí, no, porque no hay un nivel, una persona que primero es juez, no ha sido ni siquiera camarista, ¿no es cierto? Es abogado, no es doctor ni magíster tampoco, ¿no es cierto? Y además, ¿no es cierto?, tiene un montón de causas pendientes de hace 10 años. Mucho mejor estuvo García Mancilla. Bueno, sí, pero por eso le quiero decir, los defectos de la Argentina son muy grandes, pero estamos mejor que Venezuela y que Ucrania. Porque la esperanza es lo último que se pierde. Esperemos estar mucho mejor. Tenemos que estar contentos de que tenemos eso, y que además, ahora que tenemos posibilidad de que tiene una bomba atómica, además ya se ha establecido, ¿no es cierto?, que uno de los lugares más seguros, ¿no es cierto?, en caso de la bomba atómica en el mundo, ¿no es cierto?, somos nosotros. Es, ¿no es cierto?, la Antártida. Así que en la Antártida tenemos lugar nosotros. Aunque un poco de frío. Sí, va a estar fresco, pero bueno. Bueno, Jorge, gracias. Gracias por tus aportes y el homenaje y el reconocimiento, Roberto, por haber sido parte de este proceso histórico tan importante en la vida institucional del país. Bueno, y nosotros a ustedes les agradecemos como siempre por acompañarnos en este espacio en el que somos todos periodistas. Nos vemos la próxima semana. Gracias.